Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy nos corresponde ya entrar a la unidad número 4, en este caso. Y en esta unidad número 4 pues tiene una opción que son ordenamientos, autofiltros, subtotales y condicionales. Mm, Estas son operaciones ya que se hacen con información. Entonces, pues ya nos van a suministrar en este caso información para pues tratar con estas operaciones. Les recuerdo que la unidad número 4, la ambientación pues tiene la guía de aprendizaje donde está la información que nosotros utilizamos. También está la fundamentación que son los documentos que estudiamos sobre el tema, sobre la unidad o los temas que se están viendo y nos sirven también para repasar para la evaluación. La apropiación en este caso es el taller que vamos a descargar y la demostración pues es la evaluación de la unidad para hacer el cierre de este tipo de unidades. Bueno, voy a descargar aquí el archivo de la unidad número 4 entonces eh, para utilizar pues como les decía la información que nos está mostrando al respecto y que por supuesto pues nos va a permitir hacer ejercicios. Este es el taller número 4. Recuerden que tiene siempre instrucciones en la primera hoja. Y en este caso, pues nos dice que hagamos una serie de ejercicios eh, que tienen que ver con las operaciones pues, que vamos a realizar. Para eso necesitamos una hoja. Esa hoja es esta que dice insumos. Y en esa hoja de insumos, pues tenemos información. ¿Sí? Una cosa importante de la información es que, pues, por lo general nosotros tendremos a revisarla, que esté completa. Entonces, cuando ustedes tengan información, no se les olvide verificar que no haya, por ejemplo, espacios sin llenar. ¿Sí? Los espacios que no estén llenos, pues nos pueden causar de pronto algún inconveniente eh, al hacer de pronto algún cálculo, ¿sí? O al sacar de pronto alguna gráfica o al sacar de pronto alguna operación que tenga en cuenta la información y pues nos va a quedar de pronto mal elaborados esos datos. Entonces, pues una de las cosas hay que verificar, en este caso la información que esté llena. Aquí no son muchos datos, pero bueno, cuando sean más datos sí nos toca fijarnos en ese tipo de cosas. Podría ser que uno de los datos, vamos a borrar uno de los datos por aquí. Bueno, aquí en este no. Primero le voy a sacar una copia. Voy a sacarle una copia a la hoja de insumos y ahí sí trabajamos en esa. Por ejemplo, aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner algo que se llama condicional o condicionales, que es lo primero que vamos a hacer. Bien, supongamos que hay un dato que no está lleno. Digamos aquí en cantidad de empaque, ese número 36, digamos que no existe. O a alguien se le olvidó llenarlo o traerlo, o bueno, lo borraron, ¿sí? En este caso. Y puedo seleccionar los datos de esa columna, eh, todos los datos de esa columna, eh, en este caso, y crearle algo que se llama un formato condicional, donde estaría ese formato condicional. Ese formato condicional está aquí en la parte superior, donde dice estilos. Ese es un grupo pues especial que dice estilos. Y el formato condicional pues básicamente me dice que marca fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usando las barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. Entonces aquí lo que hacemos es resaltar, ¿sí? Algunos valores que son bastante importantes. Entonces en este caso el formato condicional lo que va a hacer es cambiar eh, algunos de los elementos que tienen que ver con el fondo de la celda, con el color, por ejemplo, de la fuente, ¿sí? Con ese tipo de aspectos que, por supuesto, como son muy visuales, entonces pues nos va a permitir identificar lo que queremos. En este caso, por ejemplo, podríamos estar buscando esa celda vacía, ¿no?
y identificar de pronto entre tanta información cuáles son las celdas que no tienen nada. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar que aquí hay varios elementos que se llaman reglas. Vamos a ver varias de esas reglas que aparecen ahí. Aquí ya están creadas las reglas, ¿sí? Pero no significa que uno no pueda crear su propia regla, ¿sí? Aunque aquí ya existen, nosotros podemos crearlas. Por ejemplo, aquí le voy a decir que utilicemos reglas para resaltar celdas y voy a, por ejemplo, colocar aquí texto que contiene. Y bueno, vamos a ver si nos funciona así únicamente dejando el espacio vacío. Si no, pues adaptamos la regla. Lo ideal sería que con ese espacio vacío, pues él verifique efectivamente eso, que las celdas estén vacías y la celda la va a colorear. ¿Sí? En este caso le va a colocar un relleno rojo. Bueno, si tuviera texto, pues le colocaría texto rojo oscuro. Vamos a ver si ese lo identifica o si no, pues modificamos la regla. Ah, bueno, aquí se nos está pidiendo un valor. Entonces, nos toca crear la regla por otro lado. Aquí vamos a decirle nueva regla. Vamos a aplicar formato a todas las celdas que contengan, que es la segunda parte que aparece acá. Y aquí donde dice valor de la celda, que es la parte donde no nos estaba funcionando, vamos a decirle, por ejemplo, celdas en blanco. Entonces, aquí ya le estamos diciendo pues que identifique de pronto una celda en blanco y le vamos a decir que, por ejemplo, nos la coloque con un relleno morado. Vamos a ver si esa regla nos funciona y aceptar. ¿Listo? Entonces miren que él verificó en toda la columna si había de pronto algún valor vacío, sí, que fue el que pues por supuesto borramos ahorita y marcó la celda con un espacio vacío, con un espacio de color, perdón. ¿Sí? Algo muy visual que nosotros pues nos demos cuenta que efectivamente ahí es donde hace falta algún dato. ¿Sí? Alguien omitió de pronto el dato o lo borró y pues ahí nos hace falta información. ¿Listo? Entonces esa regla se está aplicando a esa columna de cantidad de empaque. Se puede aplicar también a toda la tabla completa, pero pues en este caso como hicimos el ejemplo de la cantidad de empaque, eh, pues le creamos una regla especial para resaltar en este caso. ¿Sí? Recuerden que aquí en formato condicional hay varias reglas. Yo puedo crear mi propia regla. ¿Sí? Y en este caso utilicé este formatico para crear nuestra propia regla. No le coloqué aplicar formato a todas las celdas según valores, más bien a las celdas que contengan, ¿sí? Que es donde tiene varias opciones que trabajar. Ustedes se dan cuenta, aquí hay valor de celda, texto específico, fechas, hay celdas en blanco, sin espacios en blanco, celdas con errores o celdas sin errores. Entonces miren que aquí también podríamos inclusive identificar errores en algún momento, ¿sí? Y darles pues un formato especial. Bien, esa es una regla que estamos aplicando ahí. Bueno, podemos dejarla ahí funcionando. Podemos aplicar otra regla también basada en esos formatos condicionales. Por ejemplo, aquí en la columna de descripción voy a seleccionar todos los datos. Eso se hace con control shift y la flechita hacia abajo. Y aquí en esta selección puedo aplicar otra regla también que nosotros pues estimemos convenientes. Por ejemplo, formato condicional. Eh, Podemos utilizar una que esté aquí, por ejemplo, estas reglas para resaltar celdas. En este caso, las reglas para resaltar las celdas, pues podría ser que nosotros estemos buscando algo especial. Por ejemplo, esta opción que dice texto que contiene me podría permitir buscar una parte de algún texto que de pronto sí me acuerdo, pero no me acuerdo de todo el contenido completo. Entonces podría decirle, por ejemplo, que me busque algo como veo una palabra que dice carta. Entonces, busquemos, por ejemplo, la palabra carta. ¿Sí? No importa dónde esté, pero pues si el contenido llega a tener esa palabra en alguna parte escrita, pues él la va a identificar. ¿Sí? Entonces, le podemos decir aquí que la identifique con relleno rojo, color claro, con texto rojo oscuro, o podemos decirle que tengamos un formato personalizado.
El formato personalizado, pues es decirle qué color quiero que la identifique. Le podemos decir, por ejemplo, azul. La fuente le podemos decir, por ejemplo, que sea amarilla. ¿Sí? Y ese formato personalizado, pues es la forma en que vamos a identificar todas las celdas que contengan la palabra carta. ¿Sí? Que esa es una opción también para identificar cosas. Bien, entonces, en este caso, miren que aquí aparece acetato proyector y la palabra carta. Por aquí aparece blog carta, ahí está la palabra. Aquí también aparece blog carta, la palabra que estamos buscando. Carpeta, cartón, carta, ahí está la palabra carta. Y carpeta, lomo, carta, ahí está la palabra. Por aquí abajo también aparecen blogs con la palabra carta. Y eso es pues todo lo que él encuentra con la palabra carta. Por supuesto, miren que lo está identificando con un formato condicional. La condición es pues la palabra que le dimos. En este caso que tuviera la palabra carta. ¿Listo? Y esa es una forma también de identificar en este caso o de utilizar pues de una de las tantas opciones que tiene el formato condicional. Esas reglas se pueden crear, como les decía, o se pueden utilizar las que ya estén creadas. Por ejemplo, vamos a utilizar por aquí esta de valor unidad. Vamos a seleccionar la columna. La estoy haciendo por columnas pues para trabajar solo con esos datos. Como les decía, eso se puede crear una regla pues a nivel general para toda la tabla o se puede crear por columnas. Casi siempre uno encuentra las reglas son por columnas. Bueno, hagamos este valor unidad y miremos aquí reglas para resaltar celdas. Podría ser es mayor que, es menor que, cualquiera de esas. Entre para un rango. Por ejemplo, utilicemos esta que dice entre. ¿Sí? Y aquí sería un rango. ¿Sí? Entonces aquí me está pidiendo los valores del rango. Entonces yo le podría decir, por ejemplo, que me identifique lo que esté entre 500 y lo que esté entre 600. O bueno, 700, que creo que eso nos da un poquito más de datos. Todo lo que esté entre 500 y 700. Le podemos dejar este relleno que aparece ahí. Eso es un relleno pues por defecto o ya saben que le podemos crear un nuevo relleno. Entonces, todo lo que esté entre 500 y 700 va a quedar identificado. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí está 650, 550. Aquí hay otro 550. Todos los valores que están entre 500 y 600, que fue lo que le dijimos, 700, perdón, ya está identificado. ¿Listo? Entonces, esa también sería una forma para identificar pues, ciertos valores de un rango. En este caso, entre 500 y 700. Podría ser que la regla no me debería llegar hasta 700 de esta columna. ¿Sí? Entonces, cuando nos ubicamos en cada uno de los elementos que tenemos acá, también podemos ir al formato condicional, podemos utilizar una opción que está al final que se llama administrar reglas y este nos muestra las reglas de la selección actual. Si yo quiero ver las reglas de toda la hoja, ¿sí? Por ejemplo de la hoja insumos, entonces selecciono hojas insumos, perdón, esa hoja no se llama insumos, de esta hoja actual, de la hoja, listo. Entonces aquí sí nos muestra pues todas las reglas que en algún momento hemos creado, ¿listo? Entonces, esa es una de las opciones que podemos eh, estar viendo, mirando pues cuáles son todas esas reglas que hemos creado en la hoja o simplemente pues miramos de la selección actual, que recuerden que yo estoy seleccionando una celda que tiene en este momento una regla aplicada, ¿sí? Y podemos editarla. Entonces puedo decirle editar y el valor de la celda entre, pues de pronto lo voy a reducir, voy a decirle no, ya no está entre 500 y 700, sino por ejemplo es entre 500 y 600. Entonces le reducimos el rango y presiono aceptar. Para aplicar la regla pues vuelvo y presiono aceptar y bueno, él ya me reduce entonces los rangos, mira, aquí está 550, 500, 600 como máximo.
ya los que están superiores a 600 pues ya no los toma. Y esa también es una forma de editar la regla. Puede ser que yo me equivoque la regla, pues, y la puedo editar y la puedo cambiar. De pronto los colores como que está mostrando ahí, pues de pronto esos tampoco los voy a utilizar. Los puedo cambiar editando la regla. ¿Listos? Pues esa también es otra regla que se puede manejar. Utilicemos aquí valor bruto. Voy a utilizar la siguiente columna. Estoy utilizando pues celdas que tienen números como para que se den cuenta que eh, se pueden utilizar pues reglas de ese tipo, ¿no? Las reglas de texto son más poquitas, pero pues las reglas de números sí son un poquito más amplias. Por ejemplo, le puedo decir que utilicemos reglas para valores superiores e inferiores y le puedo decir, por ejemplo, que utilice esta regla que dice 10 inferiores. Los 10 inferiores, lo que me marcarían son los 10 valores más bajitos de toda esta columna. Él va a revisar toda la información y los 10 más bajos pues los va a colocar. No necesariamente son los 10 más bajos. Puedo colocarle, por ejemplo, los 7 más bajos, ¿sí? O los 5. ¿Sí? Y él me va a identificar pues cuáles son los valores más bajitos que hay en esa columna. ¿Sí? El relleno, por supuesto, lo puedo cambiar. Vamos a cambiar aquí el relleno. Por ejemplo, este amarillo con texto amarillo oscuro y aceptar. Entonces aquí me está identificando dos valores bajos de 10.700 y 14.250. Por aquí hay otros dos, uno de 6.800 que es bastante bajo y por aquí hay uno de 15.000. Entonces ahí están los 5 valores más bajos que él encuentra. 15.600, 6.850, otra vez 15.600. Y aquí estos dos valores de 10.700 y 14.250. Entonces, también pues tiene un rango por ese lado de la parte superior que puede identificar números, los números más grandes o los números pues más pequeños. ¿Sí? Eso sería pues una regla para valores superiores e inferiores. ¿Sí? Ese tipo pues es bastante importante también. También se puede basar en uno en porcentajes, ¿no? Para sacar los valores superiores, pues también él puede hacer un cálculo que me permita, pues, ver, por ejemplo, el 10% de los valores o los valores superiores contando en ese 10% como porcentajes, ¿sí? O basado en promedios, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice por encima del promedio y por debajo del promedio. Entonces, son formas de aplicar otras reglas adicionales también para valores superiores e inferiores. Entonces, este tipo de reglas, estas dos, pues sí, son muy utilizadas frecuentemente para hacer reglas de condicionales o aplicar formatos condicionales. Bueno, por aquí vamos a hacer otra regla. Vamos a pensar aquí en fletes, en esta columna que tiene información de fletes. Por ejemplo, aquí podemos utilizar una forma de identificar basada en barras de datos. Entonces, las barras de datos van a empezar, por ejemplo, desde un lado que yo le diga, por defecto están empezando desde el lado izquierdo y a medida que el valor de la celda es bastante grandecito, pues los datos o la barra va a ser de un determinado tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, los valores más bajos, que son estos que están por aquí abajo, ¿sí? Que se alcanzan a ver que son los más bajos, mire que aquí aparece un 803, es un valor bastante bajo, la barra parece que no existiera, mientras que en los valores altos, como por ejemplo 83.363, el valor o la barra es casi, pues ocupa casi toda la celda. ¿Listo? Por ejemplo, esta que está aquí, 103.523, parece que es el valor más grande, esa es la que ocupa toda la barra completa o toda la celda está rellena con esa barra. ¿Sí? Entonces, ahí se nota pues la diferencia. Eh, esos que se aparecen ahí pues son valores intermedios, eso depende del crecimiento de la barra. Por ejemplo, miren un 69.000, está más o menos a la mitad, un poquito más de la mitad.
Y estas son las formas de identificar, en este caso pues por barras. Eh, no es la única en este caso, ¿no? Vamos a seleccionar cualquiera de estas, vamos a modificar la barra con el administrador de reglas, la voy a editar, ¿sí? Y esta opción se toma de la primera, eh, del primer grupo, del primer tipo de regla. En este caso, aplicar formatos a todas las celdas según sus valores. Aquí es todas las celdas que uno seleccione, ¿no? Si se dieron cuenta, em, las barras de datos pues se aplicaban a todos los datos. Uno se veía más que otros, pero igual se aplicaban, ¿sí? Miren que aquí en la parte inferior dice estilo de formato barra de datos, ¿sí? Podríamos decirle que solo nos muestre la barra. Entonces el dato numérico pues ya no nos lo va a mostrar. Y miren que aquí pues solo muestra las barras. Aquí sí ya me mostraría solo la parte gráfica, ¿no? Esa podría ser una modificación a la barra, a la regla, perdón. Voy a editarla otra vez. Le voy a quitar ese chulito de que dice mostrar solo la barra, ¿sí? Y cambiar el estilo de formato, ¿sí? La barra no es lo único que yo puedo colocar. Por ejemplo, yo puedo colocar escalas de colores. Entonces, a todas esas celdas le vamos a asignar un color. ¿Cómo le vamos a asignar un color? Bueno, el color mínimo o el valor más bajo, como dice acá, o un número o un porcentual, bueno, o una fórmula, ese tipo de datos se pueden cambiar. Digamos que el valor más bajo, le vamos a asignar un color como por ejemplo rojo, ¿sí? Ese rojo. Eh, y el valor más alto, que es el otro extremo, por ejemplo, le vamos a colocar un verde, ¿sí? Entonces, los valores que están intermedios o el punto medio es como alrededor del 50%. Digamos que vamos a quererlo como en amarillo, ¿sí? Entonces, en la mitad de la barra, que es la vista previa que aparece abajo, los valores intermedios van a aparecer de color amarillo. El valor máximo, pues el verde más fuerte que encontremos, y en la escala el color rojo más fuerte que encontremos, pues va a ser el valor más bajo, ¿sí? Esa sería como la escala de colores que le podemos asignar a esa selección, a la columna, eh, para identificarla. Entonces voy a decirle aceptar y aceptar. Entonces los valores, en el caso más alto, pues es 103.000, y el resto tienen tonalidades diferentes. Aquí los valores más bajos, por ejemplo 803, se nota que el rojo es bastante fuerte. Mm, Vamos a ver si este es el más bajito. Ah, bueno, 514 es el más bajito. Ese 800 y 500 pues son los valores más bajitos. Esos son los que tienen una tonalidad pues más roja. Entonces ahí aparecen las distintas tonalidades. Entre más verde la tonalidad, pues el valor es más alto. Los términos medios están como alrededor de 8.000, 10.000. Esos son como los términos medios. Si se va a 13.000, 15.000, 17 ya aparece un poquito más verde. Si se va debajo de 10.000, de 8.000, por ejemplo 6.000, miren que la tonalidad ya aparece como un poquito más naranja, ¿sí? Y ahí se nota la diferencia entre todos los valores. Entonces, mire que intermedios son como amarillos, ¿sí? Los 8.000, los 11.000, 10.000, 9.000, todos ellos son como de color amarillo. Entonces, esas son las tonalidades que me permiten pues identificar cuáles son los valores pues más altos o cuáles son inclusive el valor más alto que es este 103.000, eh, y diferenciarlos pues de los valores más bajos, que por ejemplo utilizan el color rojo. Entonces, esa regla de identificación también es interesante por eso, porque pues me muestras una escala de colores y así yo pues, lo podría pues organizar. ¿Listos? Esa es una opción pues bastante útil. Miremos aquí en retención. Voy a seleccionar los datos de retención, ¿sí? En este caso la columna, para aplicar un condicional, y podemos utilizar un condicional con nueva regla, aplicando los valores a todas las celdas según sus valores, que es la primera tipo de regla que encontramos, y utilicemos, por ejemplo, un conjunto de iconos. Entonces, ¿cuál es el conjunto de iconos que podemos utilizar? Bueno, aquí hay varios.
varios símbolos. Por ejemplo, podemos utilizar este de acá. Tiene como dos triángulos, uno rojo que apunta hacia abajo, como indicando que es un valor bajito, uno verde apuntando hacia arriba y uno intermedio que es como un menos. Entonces podríamos utilizar esos símbolos para identificar ciertos valores dentro del rango. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, podemos basarnos en que a partir del 67% hacia arriba, pues todo lo identifica verde. ¿Sí? Entre el 67 y el 33% lo va a identificar con el símbolo amarillo y debajo del 33% lo va a colocar con el símbolo rojo. Esto se puede modificar, ¿no? Aquí está en función de porcentajes. Pero yo le puedo decir, por ejemplo, números. Le puedo decir que a partir de determinado número, pues colóquele cierto símbolo. ¿Listo? Eso también se puede pues configurar. También se le puede decir mostrar icono únicamente. Entonces el valor pues no se mostraría, solo sería pues el icono en este caso. Vamos a probar con este que está aquí. Voy a presionar aceptar. Y si ustedes se fijan, la columna empieza a colocar iconos a ciertos valores. Mire que más o menos hasta 2100 que tiene ahí, tiene pues unos colores rojos y tiene el icono del lado izquierdo. De ahí para adelante empieza a utilizar como un amarillo hasta 3800 y de 3800 hacia arriba está utilizando colores verdes. Esa columna de retención, si se dan cuenta, está como organizada eh, según su valor, está como ordenada según su valor. Pues no es que yo la haya ordenado, pero sí estaba como organizada, entonces se nota pues como una secuencia. Perdón. Y esa también es una forma de crear pues una regla, en este caso como especial, eh, para identificar mediante iconos. ¿Sí? Pero en este caso pues recuerden que se aplica, o estas dos últimas reglas que aplicamos las estamos aplicando a todas las celdas. ¿Sí? Ya no es específico a una celda que contenga algo muy especial, como pasaba en las que estábamos haciendo anteriormente, sino que en este caso pues sí es una identificación a todas las celdas. Entonces ese formato condicional pues sirve para hacer muchas cosas. Recuerden que las reglas se pueden crear. Las reglas que tenemos acá pues se pueden crear de distintas formas. Mire, aquí hay unas reglas que contengan únicamente, que esa era la que habíamos visto para generar la de las celdas en blanco. Por aquí el del rango inferior y superior. Mire que aquí están los primeros o los últimos 10, o también se puede utilizar un porcentaje. Por aquí hay una que dice aplicar únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Entonces esta ya va ubicada a promedios. Por aquí hay una que dice valor únicos o duplicados. Venga, a ver, miramos aquí dónde podría estar algo duplicado. Bueno, miremos aquí en las cantidades. Pronto aquí esperemos que no haya muchos valores duplicados, o si no, no notamos la diferencia. Vamos a aplicar entonces una regla aquí que está en la columna de cantidad. Vamos a crear una nueva regla y le vamos a decir que aplique formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Entonces le vamos a seleccionar aquí duplicado, y para crear el formato en este caso vamos a utilizar el botón que dice formato. Le podemos colocar, por ejemplo, un color de fuente. Pongámosle, ya utilizamos amarillos, púrpuras. Bueno, utilicemos un rojo, a ver. Y el relleno, pongámoslo, por ejemplo, amarillo. Listo. Entonces se va a ver así de esta forma las celdas que estén duplicadas. Voy a presionar aceptar. Y todas están duplicadas. Uy, no nos sirvió ese. Bueno, no se nota mucho, pero bueno, todas las celdas en este caso están duplicadas. Él está dando cuenta que los valores están duplicados. Y lo que no está seleccionado, pues son valores que no se repiten. Entonces, en este caso, no va a haber un 93, ¿sí? Adicional.
ni va a haber un 101, ni va a haber 82, ni estos daticos que están en blanco, pues son los que él encontró que no están duplicados. Ahí sí tienen un montón de datos duplicados por este lado. Pero bueno, los identificó, que es lo importante. Ahí sí, a veces ese de datos duplicados sí nos toca ubicarlo es en algún sitio que sepamos que es muy extraño que se van a duplicar los datos. Entonces, podríamos verificarlo con esa parte y resaltarlo. Bueno, todas estas son reglas de formato condicional. Se pueden identificar, ¿sí? Ciertas reglas se pueden también aquí en el formato condicional borrar, ¿sí? Esto no es obligatoriamente que se quede ahí todo el tiempo. Puede ser que en algún momento nos sirva para identificar un dato y después lo modificamos. Por ejemplo, aquí donde nos encontramos que teníamos el espacio vacío, es un código que dice val sc06. Vamos a ver aquí cuál está. Val sc06. Aquí teníamos 36. ¿Listo? Entonces aquí colocamos el 36 y miren que ya el formato se desapareció. ¿Sí? La regla pues ya no se aplica en este caso. ¿Sí? Habrá otras que sí nos toca borrarla. ¿Sí? De pronto esta de fletes pues no nos funciona, entonces vamos a formato condicional, le decimos borrar regla y le decimos borrar regla de las celdas seleccionadas. Ah, bueno, yo no seleccioné todo, pero bueno, podríamos borrar la regla, ¿sí? O borrar todas las reglas en caso de que yo ya no las necesite. Bueno, lo otro también sería ir a administrar reglas. ¿Bien? Y esta regla que está aquí, miren que también hay una opción que dice eliminar regla. Entonces podríamos seleccionar la regla y decirle que la elimine, para que en este caso pues ya se nos desaparezca esa regla que estamos aplicando a la columna de fletes. ¿Listo? Entonces esa podría ser una opción también eh, que podríamos utilizar. Las reglas no necesariamente tienen que quedar ahí todo el tiempo. Eh, la podemos pues también cambiar o la podemos modificar. eh, en este caso pues también la podríamos eliminar. Todas esas acciones se pueden hacer con las reglas para que las tengan presentes. ¿Listo? Si ya no la necesita, pues ya sabe que la puede borrar más adelante. Bien. Bueno, esa sería pues la parte condicional. No sé si de pronto hay alguna pregunta sobre estos formatos condicionales. Es más de resaltar las cosas, ¿sí? En caso de que lo necesitemos, ¿sí? Para eso es que utilizamos los formatos condicionales. Miren que aquí la regla que teníamos, pues vuelvo a quitar aquí el 36. eh, Se aplica nuevamente. Entonces esa regla pues ya quedaría ahí. Y si llega alguien a desaparecer algún dato, pues ya sabemos que puede aparecer resaltado. O sea, podría ser una buena opción para evitar de pronto que alguien desaparezca información o por algún motivo alguien borre un pedazo de información. Bien, bueno. No sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración sobre estos formatos condicionales. No, profe, todo muy claro. Bueno, listo, muchas gracias. Bien, aquí en las instrucciones hay unos formatos condicionales, con estos se pueden practicar también. Son varios parecidos a los que acabo de aplicar, no exactamente estos, de pronto no con los colores, pero estos son formatos condicionales que se pueden probar también. ¿Listo? Recuerden que hay un video también de apoyo al final, donde aplican pues estos ejercicios también. ¿Sí? Entonces, ese también pues es útil para mirar cómo hacen estos puntos que aparecen acá. Yo hice unos diferentes, pero pues no son tampoco tan diferentes. Inclusive pues creo que hice más reglas de los puntos que están aquí. Reglas diferentes, ¿no? Para que las tengan también presentes. Bien, aquí hay otro tema que nos está mostrando aquí que se llama filtros, se llama ordenar y otro que se llama subtotal. ¿Listo? Bien, aquí voy a hacer una copia de insumos nuevamente. Voy a crear una copia para dejar los condicionales a un ladito. Aquí podemos, por ejemplo, hacer filtros. Filtro.
y podemos trabajar con esa hojita de filtro para hacer otras cosas diferentes. Los filtros y esa opción que nos estaba mencionando de ordenar, por lo general siempre están juntos en la primera pestaña de inicio, ¿sí? Digamos que están en el mismo menú y son las opciones de ordenar primero y después filtro. No es la única opción donde la están, ¿no? Hay una pestaña que se llama datos y en datos también están el grupo. Aquí sí hay un grupo un poquito más abierto. Son las mismas opciones, pero un poquito más abierto, que se llama ordenar y filtrar. También está la opción separada aquí de ordenar, está la opción de filtro, ¿sí? Y el filtro por lo general lo que hace es que se activa en las celdas que uno seleccione. Casi siempre la gente pues aplica los filtros a toda la parte del encabezado y ahí es donde pues puede aplicar ese tipo de filtro, ¿sí? No significa que no se pueda aplicar en una sola parte, pero pues casi siempre utilizan los encabezados completos para crear diferentes filtros. Entonces aquí estoy seleccionando el filtro y una de las características del filtro es que aparece con un cuadrito, eh, con una flechita que apunta hacia abajo y eso ya indica que tenemos un filtro aplicado o que podemos generar un filtro con la información de esa columna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Pues para aplicarlo presionamos en esa flecha y aquí nos muestra otra vez opciones. Vuelve y juega, aparece ordenar de menor a mayor. Esos son pues todos, esos iniciales son más de ordenamiento, ¿sí? Todas las opciones de ordenamiento. Y abajo pues sí están las opciones de filtro. Por ejemplo, si son columnas de números, la opción que va a aparecer acá es filtro de número. Esa sí es una de las opciones. Como son tantos números, aplicar el filtro aquí en abajo, que es de pronto quitar esos chulitos o seleccionar los que uno necesita, pues de pronto es muy largo. Mire, aquí tenemos muchos datos variados y entonces pues filtrar, de pronto si necesitamos uno que otro, pues bueno, pero si necesitamos muchos al tiempo, pues bueno, este ya es más complicado. Podríamos utilizar de pronto filtros de número y cuando utilicemos filtros de número, pues podemos utilizar cualquiera de estas opciones que están aquí. Mire que son opciones que son más como de números, son más, por ejemplo, igual a que, igual a, mayor que, ¿sí? Menor que, entre. Todas esas opciones se aplican también a números. Digamos que decirle mayor que a una palabra, pues no se va a poder, ¿no? Entonces, esas opciones, pues sí son específicas de números. 10 mejores, superior al promedio, inferior al promedio. Miren que aquí también podemos filtrar por esas opciones. Por ejemplo, podríamos decirle que cuáles son los 10 mejores, ¿sí? Esos 10 mejores serían, digamos, los 10 superiores, ¿sí? Y en este caso también existe elementos, en este caso son números, y por ciento. Entonces diríamos que el 10% de los valores más altos, ¿no? Pero aquí, pues bueno, está seleccionado elementos. Vamos a mirar qué nos filtra en este caso. El filtro entonces nos está mostrando la columna. Miren que adicionalmente cuando se aplica el filtro, pues aparece el filtro al lado del triangulito de color negro. Ahí ya sabemos que está aplicado un filtro. Y aquí vemos los datos que él filtró, que son en total 10. Y estos son los 10 valores más altos que tenemos en esa columna. Entonces, toda la información se centra en este caso en este filtro. ¿Qué pasa con la demás información? El resto de la información, si ustedes se fijan aquí en la numeración, ya no está seguida, ¿sí? Hay varios datos que están ocultos y eso es lo que hace el filtro. Solo mostrarme la información que yo quiero y el resto la deja oculta, ¿sí? Entonces, esa es la forma que él actúa. Oculta la información que usted no quiere ver. En este caso, pues usted solo quiere ver los 10 primeros datos de valor bruto. ¿Cuáles son los 10 valores brutos más altos? Entonces, pues el resto los oculta. Bueno, en esa misma columna o en la parte superior, miren que aquí está la opción de borrar. En esta misma columna, en esta opción, también está dentro
el borrado del filtro. Esto solo se activa pues cuando esté aplicado el filtro en este momento. Voy a decirle pues borrar filtro de valor bruto. Listo. Y ahí entonces se borra pues el filtro y vuelve a quedar otra vez toda la información como estaba. Ahí ya no está filtrada la información. Y esto pues es un filtro que aplicamos nosotros en la parte de número, que es bastante importante pues porque podemos sacar de pronto alguna información, analizar ciertos valores que queremos mirar. Por ejemplo, queremos mirar todo lo que tenga ciudad de origen Barranquilla. Esto ya es texto. Mire que aquí aparece filtro texto. Nos aparecen unas opciones diferentes. Es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene. Opciones diferentes para texto. Aquí sí es más fácil, por ejemplo, de seleccionar todo y el que tenga el chulito, pues es el que va a mostrar. En este caso voy a colocar Barranquilla y aceptar. Entonces, él me filtra solo lo que tiene la palabra Barranquilla. Me lo deja ver y el resto lo oculta. Entonces, esa sería una forma también de aplicar un filtro bastante rápido. En este caso, pues porque las palabras son poquitas, ¿no? No es que haya muchas ciudades, solo hay 3 ciudades, entonces el filtro se podría aplicar mucho más rápido. Aquí voy a decirle también borrar filtro de ciudad de origen para que se den cuenta que también se puede aplicar. Varios filtros también. Por ejemplo, puedo seleccionar que me muestre Dis Medellín y adicionalmente que me muestre de Dis Medellín, que es el proveedor, los que están utilizando coordinadora nada más. Entonces mire que aquí tenemos Dis Medellín como proveedor y la transportadora que utilizamos en esos envíos que se realizaron. ¿Sí? Bueno, parece más como recepción, pero bueno, del proveedor. Pero estos son los daticos entonces de los códigos de los elementos y solo los elementos que estamos filtrando. Esta es una herramienta, como les decía, también para manipular información. Bastante sencilla, los filtros se pueden volver un poquito más complejos, pero bueno, esto ya es más de, de filtros avanzados, que estas son opciones de filtros avanzados con criterios un poquito más complejos y otras acciones que se pueden realizar. Pero esto pues ya es parte del curso de Excel avanzado, ¿listo? Hacer estos filtros avanzados que son con criterios ya que uno le puede indicar. Ya uno sale pues de estas opciones de filtros sencillitos y hace otro tipo de filtros pues un poquito más complejos y otras cositas pues adicionales que le agregaron a los filtros avanzados. ¿Sí? Esa es una forma pues también fácil de utilizar pues o de manipular información para que la podamos ver de cierta manera. Para la siguiente que es subtotales, voy a también crear otra hojita, voy a copiarla, en este caso insumos. Yo estoy copiando hojitas como para hacer ejercicios de forma diferente o de acuerdo a los temas que están como separados. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, subtotales, ¿sí? Para mostrarles también cómo es que se hacen subtotales en Excel. Vuelve y juega, ¿no? Información. Para este caso, los subtotales son como operaciones que vamos a realizar. Bueno, que va a realizar Excel porque realmente nosotros solo le damos unos parámetros y hasta ahí llegamos. En ese caso, em, necesitamos obligatoriamente fijarnos en una columna para sacar un subtotal. Un subtotal se basa de pronto en información, ¿sí? Y basado en esa información, pues sacamos subtotales y hacemos cuentas. Por ejemplo, yo podría basarme en esta columna de proveedor, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, la columna de proveedor tiene, bueno, realmente tiene 3 proveedores, uno que se llama Cacha Mundial, uno que se llama Dis Medellín y otro que se llama Rayo. ¿Listo? No hay más proveedores, solo son 3, pero si usted se fija, están de forma desorganizada. Entonces, para aplicar un subtotal eh, y hacer cuentas, y si nos vamos a basar en los proveedores, entonces él requiere que nosotros organicemos primero la columna.
Pues primero tenemos que ordenar la columna en este caso para aplicar subtotales. Por supuesto, la columna que vayamos a utilizar para sacarlos. Voy a presionar control E. Voy a utilizar la opción de ordenar que está aquí en la parte superior. Me saca esta ventana y en este caso, como la información tiene encabezados, miren que aquí hay una opción que está seleccionada que se llama Mis datos tienen encabezados. ¿Listo? Entonces, mis datos tienen encabezados. Si yo lo deselecciono, voy a deseleccionarlo. Él va a tomar pues esa primera fila como si no fuera el encabezado y la forma de ordenar ya se va a basar en las columnas. En este caso, miren que ahí aparece columna A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ¿Sí? Esas son las columnas que él va a tomar para ordenar. Sin embargo, pues nosotros tenemos encabezados. Entonces voy a seleccionar aquí los encabezados. ¿Sí? Y si vamos a ordenar por, que es la opción que me va a permitir pues ordenar por el encabezado, mire que aquí sí aparecen los títulos, ¿sí? Del encabezado. Entonces, aquí no se les olvide que los encabezados, pues toca decirle a Excel si los tiene o no. Entonces, aquí seleccionamos encabezados y ahora le voy a decir que utilice proveedor como forma de ordenamiento, ¿sí? O como columna para ordenar los datos. En este caso son todos, ¿no? Yo tengo seleccionado toda la información. Él simplemente se va a pasar va a tener en cuenta proveedor, pero los datos en fila pues va a quedar igual. Es más, Eh, podemos, por ejemplo, colocar aquí un color amarillo, no sé, y para darnos cuenta, pues si solo ordena todo la columna o ordena absolutamente todo, ¿no? Él tiene en cuenta ese tipo de ordenamiento. Bueno, ahora sí voy aquí a ir a datos, ordenar, le voy a decir que lo haga por proveedor, ¿sí? Ordenar según, que es la parte central, puedo ordenarlo por los valores de la celda, ¿sí? Por el color de la celda, por el color de fuente, o por un icono de formato condicional. Entonces, si yo aplico los formatos que estábamos aplicando en condicionales, mire que también hay opciones para ordenarlos de acuerdo a esos formatos. ¿No? Bueno, aquí no le hemos aplicado a esta hoja formatos, así que le decimos valores de celda. Y como es texto, pues aquí me aparece de A a la Z. La otra opción es de Z a la A, o la otra opción es que yo genere una lista personalizada. ¿Cómo generamos una lista personalizada? Bueno, aquí le decimos nueva lista y empezamos a escribir los datos o la forma en que yo quiero que queden organizados los datos. Por ejemplo, yo quiero que quede organizado coordinadora. Perdón, esos son los proveedores. Los proveedores es Cacha Mundial, coma, Medellín y Rayo. Listo. Entonces ahí los escribo todos separados por coma. Entonces primero me va a dejar Cacha Mundial. Pero aquí me quedarían como organizados de la A a la Z. Entonces aquí no sirve. Voy a colocar Rayo aquí de primeras y después ahí sí Medellín. Listo. Entonces digamos que este es un orden personalizado. ¿Listo? Bien. Cuando ya tengo el orden personalizado o los elementos como van a quedar organizados, entonces ahí sí presiono agregar. ¿Sí? Y miren que el orden personalizado queda aquí de últimas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este caso? Pues de ordenar y tras de eso, pues primero va a colocar los de Cacha Mundial, después va a colocar los de Rayo y después los de Medellín. Ese es el orden que le podemos aplicar aquí y aceptar. Bueno, miren que aquí está el proveedor, Cacha Mundial, esa es la primera que le dijimos, después debe venir Rayo. Miren que aquí ya entramos a Rayo y aquí ya sigue Medellín. Y si vemos aquí, toda la fila pues no ha cambiado, toda la fila está parejita, así que eso significa que la fila pues no se ha movido como fila, ¿no?
Todas las filas realmente no cambian, sino que se organizan todas automáticamente. Entonces, ordenamos más bien las filas en este caso, de acuerdo a un parámetro que en este caso pues es el de proveedor. ¿Eh? Esa es una forma pues de organizar entonces la información. Voy a presionar otra vez control E para seleccionar toda la información. Voy a ir a ordenar y le voy a decir que me organice la información. Esta vez no voy a utilizar proveedor. Voy a ordenar por transportadora. ¿Sí? En transportadora pues le voy a decir, por ejemplo, lista personalizada. Por aquí yo tenía una lista creada. Por ejemplo, voy a utilizar esta que dice Servientrega TCC Coordinadora. Pero adicionalmente voy a organizar las ciudades de origen. ¿Listo? Entonces le voy a agregar un nivel. Esta es una opción que aparece aquí, agregar nivel. Y le voy a decir que atrás de eso, pues de organizar con transportadora, organice también los datos por ciudad de origen. Y la ciudad de origen le voy a decir lista personalizada. Le voy a decir que me organice por Florencia, Barranquilla y Pereira. Son 3 ciudades que aparecen ahí. Florencia, Barranquilla y Pereira. Le pude haber dicho otro orden, pero pues bueno, poquitos datos, pues poquitas posibilidades de orden. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a coger toda la información, primero la va a ordenar por la transportadora, ¿sí? De acuerdo a nosotros a lo que le dijimos, Servientrega TCC coordinadora, y luego va a tomar ciudad de origen y también la va a ordenar, de acuerdo a lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces él va a colocar todos los de, primero los de Florencia, después los de Barranquilla, después los de Pereira. ¿Listo? Estos son 2 niveles de ordenamiento en este caso. 2 columnas, ¿sí? Para tener en cuenta. Voy a presionar aceptar y vamos a mirar la información. Transportadora Servientrega y Florencia. Listo, la primera ciudad. Listo, ahí llegó y terminó Florencia. Sigue Barranquilla, mire que todos están en Barranquilla. Y hasta aquí seguimos Servientrega Barranquilla. Aquí empezamos Servientrega Pereira. Listo, y ahí terminamos las 3 ciudades de Servientrega. Listo. Bueno, aquí sigue TCC con Florencia, TCC con Barranquilla y TCC con Pereira, y ahí están terminando las 3 ciudades de TCC. ¿Sí? Sigue coordinadora Florencia, coordinadora Barranquilla y por último coordinadora Pereira. Entonces todos los datos están organizados en este caso eh, de acuerdo a 2 columnas o a 2 parámetros que le dimos. Primero la transportadora y después él organizó pues todo de la ciudad de origen. Bien, entonces esa es la forma de ordenar datos en una tabla. Les decía que pues necesitamos ordenar los datos antes de, y en este caso antes de aplicar un procedimiento que se llama subtotales. ¿Sí? Entonces vamos a ordenar por aquí, empecemos con proveedor otra vez. Eliminemos por aquí este nivel de ciudad de origen, volvamos otra vez a proveedor y digámosle que de la A a la Z. ¿Listo? Ese ya es el orden que le dimos por proveedor y en este caso pues le dijimos que nos organice de la A a la Z. ¿Listo? Algo sencillo. La información la podemos seleccionar toda y a esa información es la que le vamos a aplicar un procedimiento de subtotales. ¿Dónde está subtotales? Bueno, subtotales está en la misma pestaña de datos. Por aquí hay un grupo que se llama esquema y dentro de esquema hay 3 opciones. Una que se llama agrupar, la otra se llama desagrupar y la otra se llama subtotal. ¿Listo? Entonces ahí es donde vamos a aplicar ese elemento, en este caso subtotal. Bien, lo voy a dejar por ahí. Dice, en la primera parte del subtotal, para cada cambio en,
En este caso, cuando tengan esta parte inicial, recuerden que ustedes pues ordenaron la información por una columna. Entonces, para cada cambio en, significa que las palabras internas de la columna va a empezar a él a analizarlas y va a mirar si hay cambios. ¿Sí? Por ejemplo, proveedor empieza con la palabra cacha mundial. ¿Sí? Él va a analizar pues en qué momento se presenta un cambio. Por eso es que aquí le dice para cada cambio en, y vamos a decirle, por ejemplo, aquí que mire cada cambio en producto. ¿Listo? En proveedor, perdón. En este caso, él, como ya está ordenada la información, pues solo va a encontrar 3 cambios, ¿sí? De cacha mundial al siguiente proveedor, de ese proveedor al siguiente proveedor. Y listo. Bueno, 2 cambios realmente. Eso es lo que él va a encontrar con la información. Entonces, lo primero que hay que hacer es decirle para cada cambio en, y recuerden que esa columna que yo estoy mencionando primero debe estar ordenada. Ya ahorita hacemos un ejemplo cuando no tenemos la información ordenada, ¿sí? Que eso es una cantidad de subtotales que va a sacar que pues no sabemos ni qué hacer con ello. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la primera parte, proveedor. La segunda, dice que va a aplicar una función, ¿sí? Y aquí hay varias funciones. Las funciones, por ejemplo, dicen acá suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desviación estándar con una modificación y varianza. Bueno, eh, si utilizamos columnas que tengan letras, ¿sí? Como pasa la columna de proveedor, lo único que podemos sacar es un recuento. ¿Listo? Esa es la única función que nos va a funcionar en este caso. O sea, él solo puede contar palabras. Por ejemplo, no le podemos decir que sume palabras. ¿Sí? Él no puede sumar cacha mundial, más cacha mundial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él no puede hacer una suma con palabras. Entonces lo único que puede hacer es contar palabras. ¿Listo? Eso es lo único que puede hacer con texto. Si le llegamos a mencionar otra columna, ¿sí? Que haga una operación en otra columna y esa sí tiene números, entonces pues sí podemos aplicar, por ejemplo, una suma, un promedio, un máximo, un mínimo. ¿Sí? Todo eso se puede aplicar. ¿Sí? Las que tienen números pues no tienen tanto problema. ¿Listo? Ah, bueno, lo único que no podríamos hacer es promedio. Perdón, recuento. No podríamos hacer un recuento. Nos tocaría decirle contar números. Sí, esa es la variación. Pero de resto, pues las opciones de promedio, máximo, mínimo, producto, sí la podríamos hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a aprovechar y hacemos un recuento. Y le vamos a hacer un recuento a la misma columna que en este caso es proveedor. Entonces la seleccionamos aquí. Entonces, para cada cambio en proveedor, hagamos un conteo, un recuento de lo que está en proveedor. ¿Listo? Y ahí sí, pues ya están los parámetros del subtotal. Podemos decirle aceptar. Entonces, cacha mundial, en este caso proveedor, ahí no ha cambiado hasta que llega hasta acá. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando hace el cambio? Cuando él encuentra que ya termina cacha mundial y sigue Dis Medellín. Él inserta una fila, ¿sí? Y hace la cuenta o hace el conteo. ¿Sí? Este 42 que está acá abajo, en la columna proveedor, pues me indica que arriba hay 42 palabras de cacha mundial. Si usted lo quiere como, no sé, como tomar envíos o decir que esos son los envíos, pues también. Son 42 envíos del proveedor cacha mundial. ¿Sí? Eso es normal. Ya después él encuentra el cambio y sigue haciendo la cuenta, ¿sí? Hasta que encuentre un cambio. Para donde hace el cambio, inserta una fila, ¿sí? Y nos hace la operación. En este caso encontró 35 Dis Medellín. Bueno, sigue con Rayo, que es el otro proveedor, termina con Rayo, inserta una fila y hace el conteo de Rayo, él encuentra 22 de Rayo. Como ya terminó con los subtotales, entonces inserta una fila y hace un conteo general. Por supuesto, entonces esta última línea pues es el conteo general. ¿Bien?
Entonces ahí ya tenemos subtotales. Profe, Dime, a mí me salió al final en todo cero, donde dice cuentas de Distrimedellín, de Rayo y el otro me sale cero. Me faltó algo. porque tú no le dijiste la función recuento. Contar números porque no tenía recuento. Recuento es la segunda, la que está debajo de suma. Si tú le dices contar números, recuerda que aquí no hay números, aquí hay letras. Entonces, pues no te va a contar nada, te va a decir que hay cero porque no puede contar números. ¿Se da cuenta? Recuento, se llama eso. Por eso no me sale recuento, me sale cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desvés P, bar P. Ah, bueno, entonces cuenta, Entonces fue por eso que yo no porque contar números es otra. ¿Mm? O si no, mira, selecciona también los datos acá, selecciona los datos y miras abajo donde está la batería a ver qué te sale, qué bueno, palabra listo. te sale. Ahí A mí me me sale sale recuento recuento. 42. ¿Te sale qué? Recuento 42 en Cacha Mundial. Sí, entonces sí debe ser recuento. La palabra sí debe ser recuento. Pero cuando la busco acá perdón, yo la busco acá en donde dice cuenta, dice solo suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto, contar Mm, números, contar números fue el que le seleccioné. sí, contar números ahí no funciona. Ese sí no funciona. Vamos Y a, no me aparece la de recuento. mire, en la función, tú vas hasta aquí, hasta la parte superior y la primera es suma. Sí, y Mire, eso luego sigue cuenta. Aquí me sigue es cuenta y promedio. cuenta y promedio. Recuento, Entonces a ti te aparece cuenta. Selecciona cuenta. ya. Sin embargo, revisa que no esté recuento por ningún lado y pues esa sería la única. Es que si está contar números y está recuento o cuento o cuenta, pues esas son las únicas que pueden hacer conteo. Contar números, pues no me funciona, porque contar números es para los números. Entonces, con palabras no me funcionaría. Entonces aplica cuenta, la que tienes ahí que dice cuenta. Y le dices aceptar. Listo. Vuelve y ¿Listo? me sale cero, vuelve y me sale cero, pero creo que debe ser por eso, no sé. Aquí te aparece cuenta al ladito Cuenta, sí. y te Cuenta aparece radio, cero. cuenta Medellín, cuenta, me salen todas menos, Bueno, párate ahí en donde dice 42, donde está la cuenta, bueno, donde te aparece cero. ¿Sí? sí. Bueno, y mira la barra de fórmulas. Ahí me sale cero. La No, barra de fórmulas, la barra de fórmulas. sí, me sale cero. ¿No te aparece una fórmula? No, me sale solo el número. Pero estamos en la parte superior, ¿no? Sí, señor, en la parte superior está el cero y en la columna también donde a usted le aparece el 42, digamos, a mí me aparece cero. Bueno, no debería porque aquí deberíamos estar viendo la fórmula. Él Ujú. realmente aplica una función que se llama subtotales. Sí, Entonces subtotal. aquí debería aparecer la fórmula subtotales, así como me aparece a mí aquí. Vea. La tengo igual que me dice que selecciono que por código, que es ahí usar función, no me sale sino suma, cuenta y promedio. Bueno, entonces hagamos otro ejercicio diferente. A ver, voy a seleccionar toda la información. Voy a Sí, decirle esquema, subtotal y esta vez le voy a decir quitar todos. ¿Listo? Ahí ya lo quitamos todo. Cuando le decimos quitar todo, él quita los subtotales. ¿total ¿Listo? y qué? ¿Esquema y quito qué? Subtotal y quitar todo. Ah, o sea, quito todos los Sí, iconos, los subtotales. Ujú. Toca seleccionar toda la información, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hacer este. Esquema, otra vez, volvemos a seleccionar la información. Esquema, subtotal. ¿Sí? Ya tenemos organizado proveedor.
¿sí? Pero esta vez le vamos a decir que use la función suma. ¿Listo? Esquema, desmarco filas y esto, ¿sí? Y columnas, las desmarco. Y me sale solo filas, resumen debajo del detalle, columnas, resumen a la derecha del detalle, estilos automáticos. Bueno, repito, a ver. Tenemos la información. Sí, Selecciono toda la seleccionada. información. Sí, ¿Listo? Voy a esquema, sí, subtotal. sí, señor. Es que no ¿Listo? me sale subtotal ahí. Yo abro esquema y no me sale subtotal, me sale es configuración. No te sale agrupar, desagrupar, subtotal. ¿No sale ahí subtotal? No, señor. No. ¿Cómo hiciste subtotal la vez pasada, a la anterior? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste subtotal ahorita? Subtotal con donde dice subtotales. Ah, bueno, entonces tú Eh, seleccionas subtotal. ¿Listo? sí, Bueno, entonces seleccionas tu subtotal. Y aquí sí, aparece la ventana subtotal. ¿Sí? sí, señor. Bueno, Ahí coloco proveedor. listo. Proveedor. Entonces aquí vas a utilizar la función suma. Suma, sí. ¿Listo? Y en suma vamos a seleccionar algo que podamos sumar. Entonces, por ejemplo, seleccionemos fletes. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, fletes tienen números, o sea que sí lo vamos a poder sumar. ¿Eh? Ujú. Y ahí le decimos aceptar. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a mirar Cacha Mundial. Llegamos aquí a Cacha Mundial donde termina, inserta una fila, total Cacha Mundial y ahora sí miramos debajo de fletes y me aparece el valor de fletes. Y ahí me sale la suma, sí, señor. Listo. Y si tú seleccionas esa suma, ¿te da lo mismo? 567,364. Sí, señor. Listo. Y en la barra de fórmulas, ¿qué aparece? Me sale subtotales de 9, punto y coma, J2 a J43. Listo. Lo que estábamos haciendo ahorita en el anterior ejercicio que no te salía sino cero, debió Ujú, haberte salido esta operación, ¿sí? Subtotales, pero en vez del 9 debió aparecerte otro número, ¿sí? ¿Cómo ujú. sabe uno qué quiere decir ese número? Bueno, lo voy a contar de una vez. Eh, Voy a decirle aquí subtotales en Excel. ¿Listo? Bueno, voy a buscar aquí la página de soporte de Microsoft, esta que dice función subtotales, donde me dice cómo se escribe una función de subtotales. Mire, aquí está la sintaxis, palabras Ujú, subtotales, número de función y dos referencias. ¿Listo? Pero a nosotros nos interesa es el número de función. En este caso, en el de la suma está utilizando el 9. Miren que aquí abajito está el 9. Entonces, eso quiere decir que el 9, que es el número de la función, está aplicando una suma. ¿Listo? ujú. Bueno, entonces, en el ejercicio anterior, debería aparecer un 3 en vez del 9, porque eso es la opción contará, y la opción contará, pues lo que hace es contar palabras. ¿Listo? Sí, Entonces, eso es señor. lo que estaba tratando de verificar en el anterior, pero bueno, tú me dices que aparece cero, así que lo ideal es que hubiera aparecido pues el 3 con la función subtotal. ¿Listo? Pero bueno, ahí ya funcionó, después vuelves a probar a ver si te funciona más adelante. Sí, Por lo menos señor. ya funciona este, ¿no? Sí, Que señor, es gracias. el anterior que estábamos haciendo. Listo. Sí, el de flete. Bueno, bien. Puede ser que nosotros hagamos este subtotal eh, en otra columna. En este caso, mire que aunque yo tomé el proveedor como guía, ¿sí? Porque ya lo tengo ordenado. Esta vez sí le dije utilice una operación, pero hágalo en otra columna, ¿sí? Entonces, ¿el qué hizo? Pues hizo una suma, ¿sí? De todos estos valores que están aquí, que cumplen con cacha mundial, y al final me dio el subtotal, ¿sí? Me dijo, mire, es 567,364, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo él. Entonces, ahora sí, vuelve a tomar otra vez Dis Medellín, ¿sí? Hasta donde llegue Dis Medellín,
él inserta una fila y suma los fletes de Medellín. Entonces mire que aquí me dice 428.194. Lo mismo hace con Rayo. Entonces me genera la suma de los fletes y al final me agrega la última que es el total general y me suma todos los fletes parciales. ¿Listo? Digamos que los subtotales iniciales. Bien, aquí también cuando ustedes hagan subtotales se van a dar cuenta que la parte izquierda cambia, ¿sí? Y la parte izquierda le generan unos numeritos acá de 1 al 3, ¿sí? Y esos numeritos del 1 al 3 pues cambian un poquito y me permiten pues generar unas vistas especiales. En este caso voy a presionar el 1 y miren que el 1 me muestra solo el total general. ¿Listo? Solo el total general. Adicionalmente, me está mostrando un símbolo con un más. El símbolo con un más significa que los datos de la información con que hicimos el subtotal están agrupados. ¿Listo? Están agrupados. ¿Listo? Ese más significa que están agrupados. Entonces, en el momento que están agrupados, yo no los veo. ¿Sí? No significa que no existen, simplemente es que yo no lo estoy viendo. Mira, aquí salta de 1 a 104 en las filas. ¿Sí? Él tiene ocultas pues 103 filas, ¿no? Solo me está mostrando el total general. Bien, si yo presiono el número 2, miren que el total general cambia a un menos y aparece tres grupos, que en este caso es el grupo de Cacha Mundial o el subtotal de Cacha Mundial, el subtotal de Dismedellín y el subtotal de Rayo. ¿Sí? Entonces mire que aquí ya me está mostrando el total general y los tres subtotales que estábamos sacando ahorita. Bueno, vuelve y juega, ¿no? Están agrupadas la información de cada uno de los subtotales. Mire que aparecen con tres más. Cada uno tiene tres más. Voy a presionar un más esta vez. ¿Sí? Por ejemplo, el más de Rayo. Entonces, Rayo se despliega, me muestra todos los datos internos de Rayo. ¿Sí? Y miren que Rayo aquí en esta fila, en la 103, ya queda con un menos. ¿Sí? Cuando yo tengo un menos, significa que la información está desagrupada. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes preguntarán, ¿qué hay aquí en esquema? Bueno, una opción de subtotal, pero mire que aquí también me está mostrando desagrupar como con una línea roja y agrupar con un más. ¿Sí? Esas son las opciones. Lo que pasa es que subtotal pues las hace automáticamente. ¿Sí? No tenemos que hacerlas por separado. Esto de agrupar y desagrupar pues no lo tenemos que hacer. ¿Sí? Simplemente hacemos el subtotal. ¿Sí? Y él pues agrupa, desagrupa, crea los simbolitos acá, bueno, etcétera, etcétera. Bien. Si presiono el menos, pues vuelve otra vez como estaba. Miren aquí en la vista que está los tres subtotales, los de cada uno de los proveedores, y está el total general. Entonces, esa es como una forma de agrupar y desagrupar la información, que lo hace adicionalmente con subtotales. Bien, entonces esa es una forma también de sacar subtotales para que la tengan presente. Bueno, puedo seleccionar toda la información, puedo presionar control E y recuerden que en el mismo subtotales aparece una opción que dice al lado de aceptar, aparece una opción que dice quitar todos. Eso me sirve para quitar todos los subtotales. Pero ojo porque hay que seleccionar toda la información. Si yo no selecciono alguna columna, alguna fila, pues ahí la dejo. ¿Sí? Esa va a quedar ahí como escrita. ¿Sí? Pero entonces toca seleccionar toda la información y le toca decirle a uno pues quitar todos. Y ahí la información vuelve a quedar otra vez como está. Otra vez vuelve a quedar todo sin subtotales. ¿Listo? Esa sería la forma de cómo quitar un subtotal. Los subtotales no necesariamente tampoco tienen que estar ahí también. Vuelve uno y selecciona todo y quita el subtotal. Todas estas opciones que hemos visto se pueden quitar. Los condicionales, los filtros, los subtotales, usted los puede colocar temporalmente, analiza su información
y después vuelve y los quita, no hay problema. Entonces, eso sí son opciones que uno puede hacer con todas estas operaciones de información. Ya depende de lo que usted quiera hacer. Bueno, hagamos otro subtotal por aquí. Bueno, ordenemos primero, hagámoslo por otro lado, ordenémoslo. Ya no quiero utilizar proveedor, voy a utilizar, por ejemplo, transportadora. Listo. Entonces lo ordené por transportadora, ¿sí? Y voy a utilizar transportadora para hacer subtotales. Entonces selecciono la información, busco subtotal, para mí está en esquema. Voy a seleccionar para cada cambio en este caso, la columna que yo ordené, que es transportadora. ¿Listo? Y voy a utilizar, por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, el máximo, ¿sí? El número máximo en donde dice acá agregar subtotal, voy a escoger, por ejemplo, el número máximo para que lo saque en valor bruto. Seleccionemos valor bruto y que me saque el valor máximo, puede ser de cantidad de empaque. ¿Listo? Bueno, aquí estoy seleccionando dos elementos para que él haga la misma función max o máximo, ¿sí? En esos dos elementos, ¿sí? En esas dos columnas, en cantidad de empaque y en valor bruto. ¿Listo? Bueno, entonces voy a presionar aceptar. Entonces, mire, sacó aquí Max, coordinadora, agregó esta fila y miren que en cantidad de empaque me dijo que cantidad de empaque máximo que él encontró, el número máximo que él encontró fue 36. ¿Listo? Y el número máximo en valor bruto que él encontró fue 1.102.000. Entonces mire que la operación de máximo ya la aplicamos en dos columnas diferentes. Claro, las dos tienen número, ¿no? Acuérdense que el valor máximo solo se puede sacar en columnas de número. Y miren que aquí hicimos cantidad de empaque y valor bruto. Este caso en coordinadora, ¿no? Más abajo está Servientrega y también me saca el valor máximo del valor bruto, de la columna de valor bruto y el valor máximo en cantidad de empaque para Servientrega. ¿Listo? Bueno, por aquí bajamos, sigue TCC, me saca el valor bruto máximo para TCC y me saca el valor máximo para la cantidad de empaque. Al final me hace un total general y me dice que el valor bruto más grande que encontró pues fue 1.380.300 y el valor máximo de cantidad de empaque fue 36. Entonces ya no solo hice una operación diferente, en este caso máximo, para sacar valores máximos, sino que adicionalmente le dije que me lo hiciera en dos columnas, que me lo hiciera en valor bruto y en cantidad de empaque. ¿Listo? Entonces mire que también puedo seleccionar varias columnas para que él aplique la misma función en varias columnas al tiempo. ¿Listo? En este caso, max. Bien, voy a seleccionar toda la información. Otra vez. ¿Listo? Voy a buscar subtotales. Y en este caso, ya no voy a seleccionar pues nada más extraño que la transportadora, esa ya la tenemos. En este caso, max no lo voy a seleccionar, voy a seleccionar min, ¿sí? Que es lo contrario. Voy a decirle que saque el mínimo igual de la cantidad de empaques del valor bruto, pero antes de decirle aceptar, tengo que quitar este chulito que dice acá, reemplazar subtotales actuales. ¿Para qué quito ese chulito? Pues para que no me reemplace el que ya saqué, que en este caso es max. ¿Listo? Que es utilizar la función máximo. Entonces voy a agregar un subtotal adicional a máximo. ¿Sí? En este caso voy a agregar el subtotal mínimo. Bueno, y ahora sí, después de haberle quitado ese chulito, le digo aceptar. Bueno,
Control Z. Y ya, bueno. Aquí tenemos entonces la columna de mínimo. Miren, mínimo para coordinadora. Valor mínimo de cantidad de empaque 6. Valor máximo 36. Miren, ahí están los dos valores. Valor bruto mínimo 14.250. Valor máximo del valor bruto o el valor máximo en valor bruto es 1.110 para la coordinadora o para la transportadora coordinadora. Miren que aquí también hizo lo mismo. Sacó los valores máximos y mínimos. Aquí también hizo lo mismo. Sacó los valores máximos y mínimos. Bueno, máximo de TCC primero para TCC. Y ahora sí hizo el total general, ¿sí? Hizo el mínimo general y el máximo general. Me dijo que el mínimo que encontró fue 6 y el mínimo en el caso de valor bruto fue 6.850. Entonces, miren que aquí ya colocamos dos subtotales eh, al mismo tiempo, ¿sí? O en la misma información que estamos verificando, ¿sí? Sacamos un mínimo y sacamos un máximo. Pero bueno, acuérdense que bueno, siento que toca seleccionar toda la información. Acuérdese que para eso, para que no me borre el subtotal que yo ya había hecho, que era el de máximo, pues le quité el chulito que decía aquí reemplazar subtotales actuales. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí sí tengo que quitárselo, si no me reemplaza el que yo ya tenía y lo hubiera reemplazado por mínimo, que era la función que estábamos utilizando. Entonces, ahí sí hubiéramos perdido el trabajito de haber hecho el máximo anteriormente. Como aquí ya son varios tipos de funciones, dos tipos de funciones en este caso, la función mínimo y la función máximo, los números que estén aquí ya cambian. ¿Sí? Miren que aquí ya no son 3, sino son 4. El primero tiene los totales generales. ¿Listo? El mínimo y el máximo, ahí me muestra los dos totales generales. El número 2 me muestra los máximos. El número 3 me muestra ahora sí los mínimos junto a los máximos. Y ahora sí el 4, pues nunca habíamos utilizado el 4, pero el 4 es básicamente mostrar toda la información eh, que tenemos aquí con máximos y mínimos. ¿Listo? Con las dos funciones aplicadas, con los dos subtotales aplicados y esas dos funciones que tenemos acá. ¿Sí? Entonces esos números pues ya uno lo ve diferente. ¿Sí? Aquí podemos ver solo los subtotales y con este pues ya podríamos tener pues una idea de cuáles son los valores mínimos por cada una de las transportadoras y los valores máximos por cada una de las transportadoras. En este caso en la columna de cantidad de empaque y en la columna de valor bruto. Bien. Bueno. Entonces, esas son formas de sacar subtotales. Recuerden que esto no necesariamente tiene que quedar ahí. Usted lo puede borrar y se pueden pues sacar varios tipos de subtotales. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda de esos subtotales? No hay problema. Bueno, ¿de alguna otra de las acciones que hicimos anteriormente? Filtros, condicionales. No hay problema. Bueno, mm, voy a ir revisando aquí un momentico si me hace falta alguna persona. Por aquí creo que está Carlos Estello, creo. Sí, a menos que haya otro Carlos. Vamos a ver. No. Edith Manrique, ya está. Gustavo Caicedo, no estaba. Jennifer Chávez, por acá. Karen Mejía, ya está. Luz Mary Moreno, ya está. María Lilia, por aquí. Miguel Vargas, que ya Miguel Vargas creo que ya probó la plataforma hasta que por fin esa llamada por la mesa de ayuda y esa respuesta de la coordinadora se juntaron. Mire, aquí tengo la respuesta.
Esta mañana como a las 10:30 me respondió por fin. Bueno, y por ahí sí su correo, el correo también que enviaron y bueno, ya lo agregaron que era lo importante. Eso está muy demorado, no sé por qué estos días han estado tan demorados. Em, yo tengo un poco de cambios represados que no me los han ejecutado. Bueno, está Nisi, ya la voy a colocar por aquí. Sandra Romero, por aquí. Y Stephanie Cos. Listo, ahí está. Ya no me falta nadie más. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones hasta el momento de lo que hemos hecho hoy, alguna otra sesión anterior, algo que no haya funcionado. Hola, profe, buenas noches. ¿Y con Nixie Arias? ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, imagínese que pues en algún momento yo ingresé a la plataforma, ¿sí? Me dejó ingresar con el usuario que usted me mandó. Sí. Ahorita todos estos días he tratado de ingresar y no me deja. No sé si es que hay algún problema o no me deja ingresar a la plataforma nuevamente para realizar las evaluaciones. Con tu usuario, Nisi, ¿no? Aquí veo correo. ¿Sí lo ves? Sí, señor, ese mismo. Sí, es ese mismo. No, no veo nada raro así como cambio. No, y tú si ingresaste, no creo que me haya reportado cambio. O sea No, que no he realizado nada. Yo ingresé, vi la plataforma cómo era la verdad y he tratado de ingresar ayer y hoy para ver si hago las tareas, las evaluaciones y no me dejan. Voy a intentar entonces ahorita en un momento. sí, porque pues que yo me acuerde cambios de tu correo o algo así, no, yo nunca, no he, No, no, no he señor. reportado nada ni tú No. tampoco me has reportado cambios, entonces no debería estar pues cambiado. Debe ser tu mismo correo el que te acabo de mostrar y el número de documento. Listo, profe. Muchísimas gracias. Sí, Muy amable. pruébalo porque pues sí, yo no veo cambios así. No creo que hayan cambiado realmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? Bueno. Ahí sí ya solo nos queda entonces tratar la unidad número 5 que se llama gráficos. Esta la vamos a tratar entonces en nuestra siguiente reunión. Nuestra siguiente reunión es el martes de 6 a 7. Ese tema es cortico, no se preocupen. Si lo quieren adelantar el fin de semana, pues no hay ningún problema. Sin embargo, pues les recuerdo que las evaluaciones hasta la unidad número 4 pues son la prioridad. Eh, presenten las evaluaciones hasta la unidad número 4. ¿Sí? Y bueno, ya entre el lunes y el miércoles pues se podría presentar la unidad número 5. Pero si lo quiere hacer pues todo el fin de semana, inclusive la unidad número 5 no hay ningún problema. ¿Listos? Entonces ustedes pueden presentar los intentos de las evaluaciones. ¿Bien? Para pues ya prácticamente la otra semana pues ya finalizar el día 15, perdón, el día, este es 8. Ese miércoles es un día 8. ¿Listo? Bueno, ese miércoles 8 entonces ya finalizamos el curso en este caso. Si no hay preguntas, entonces voy a detener aquí la grabación.